pasa a ser un formato de facto. ¿Qué significa de facto? Fue tan utilizado, fue tan utilizado que el mismo mundo dijo, oye, este es el formato con el que todos nos vamos a intercambiar y vamos a usar Shapefile. Ya. Pero Shapefile en este caso no es un formato open source o creado, así como en CAD es el DXF, ¿cierto? No sé si aún será así, pero yo me acuerdo en mis tiempos cuando estudiaba, existía, no sé, pues el del AutoCAD, el de MicroStation, pero el formato de intercambio según las normas estándares de ese tiempo era el DXF. Y en el mundo de los SIG no existe un equivalente al DXF. El equivalente al DXF es el Shapefile y es de una empresa. ¿Ya? Deben un segundo, por favor, que necesito. Perdón, estaba mandar una información urgente. Ya. Bueno, y Esri crea en este caso los coverage. Antes igual tenían otro nombre, eran E00, pero después todo, de a poco se fue transformando en los famosos Shapefile. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de los Shapefile? Es que son datos que están especializados y se combinan con atributos, ¿ya? Que es un dato vector y que cada vector asocia una base de datos. En este caso, los datos espaciales son almacenados en archivos binarios indexados, ya que sería el equivalente al punto SHP. Ahí está guardado todo el vector y los datos son atributos que están almacenados en tabla unidos por los datos espaciales, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si nosotros analizamos un shapefile, todo el dato vector está guardado en el SHP, el dato de la base de datos está almacenado en el DBF y hay un tercer archivo que es el SHX, que es el archivo que hace interactuar en el SHP con el DBF, ¿ya? Por lo tanto, un shapefile, la unidad mínima son estos tres archivos. Si se llega a, por ejemplo, a cambiar de nombre o se llega a eliminar uno de estos tres archivos, el shapefile se corrompe y deja de funcionar. Ese es el mínimo, ¿ya? Porque igual existe, por ejemplo, un cuarto que sería el PRJ, eh, etcétera, ¿ya? Em, por otro lado, también en estos datos como vectoriales que ya sabemos que pueden asociar vectores con base de datos, también se pueden almacenar relaciones topológicas entre elementos vectoriales, ¿ya? Eh, donde el registro de cada elemento espacial mantiene información sobre otro elemento como nodos, líneas y polígonos. ¿Qué significa esto? Y aquí es pregunta para ustedes. ¿Alguien no conoce el concepto topología? ¿Alguien no conoce el concepto de topología o todos lo conocen? Ya todos están familiarizados entonces con eso. Ya, muy bien. Entonces, a lo que voy es que, entonces no me detengo en explicar lo que es topología. Entonces, las relaciones topológicas también pueden estar almacenadas, no dentro del shapefile, pero sí también son archivos que van a estar asociados a estos shapefiles, ¿ya? Y de hecho, después vamos a ver más adelante que la relación topológica puede quedar guardada dentro de la GeoDatabase. ¿Sí? Ya. Ahora, cuando acá ya vamos a hablar un poquito, nos vamos a empezar a saltar, a hablar un poquito más de GeoDatabase. Ya nos vamos a empezar a salir un poquito de las bases de datos geográficas, sino que ahora vamos a empezar a hablar de las bases de datos geoespaciales. ¿Ya? Em, Primero, tenemos en este caso la posibilidad de definir las tablas de atributos, no solo agregando nuevos campos, sino estableciendo conexiones con tablas externas, ¿ya? A modo
básico, nosotros, por ejemplo, tenemos un vector que asocia una base de datos, pero a su vez también esta base de datos puede estar asociada con otra tabla. ¿Ya? Y cuando empezamos a hacer muchas relaciones, ahí es conveniente que ya no estamos hablando del vector por sí solo, el vector con la base de datos, del checkpoint solo, sino que ya estamos hablando de que necesito ya andar trayendo una bolsa de archivos, ¿ya? Y es ahí, por ejemplo, cuando vemos este tipo de ejemplos, en el que todo esto yo necesito guardarlo en un mismo ambiente, ¿ya? Y es ahí donde empiezan a nacer las geodatabase o las bases de datos geoespaciales, porque yo puedo tener muchos shapefile o vectores dentro de esta base de datos, pero a su vez que estén también relacionadas con otras bases de datos. Por lo tanto, todo lo que yo voy a guardar dentro de esta geodatabase no necesariamente es información geográfica. Puedo también guardar información o datos no geográficos, como por ejemplo TXT, DBF, Excel, etcétera, ¿ya? Y a su vez también puedo guardar dentro de esta database shapefile, CAD, relaciones topológicas, etcétera, ¿ya? Ahora, problemas que nos encontramos cuando hablamos de empezar a guardar cosas, así como, o cómo también se arman los shapes, es que lamentablemente en los SIG, cada capa es un tema, ¿ya? No es como, por ejemplo, en el caso de los CAD, que ustedes arman un archivo donde se guarda eh, digamos, se guardan muchas capas y a la vez ustedes pueden también incluso guardar la simbología, ¿ya? En el caso de los SIG, no. En el caso de los SIG, ustedes guardan todo en bruto. Y cada una de las capas es un tema. No pueden mezclar temas dentro de la misma capa, ¿ya? Y acá, esto es lo que les estaba explicando delante, que se pueden armar bases de datos que puedan almacenar muchos tipos de cosas. Estas son las llamadas geodatabase, ¿ya? Por lo tanto, ustedes perfectamente pueden guardar shape o vectores con puntos que asocian una base de datos, líneas, polígonos, e incluso pueden guardar imágenes, ¿ya? Pueden guardar imágenes, que obviamente, ¿qué es lo que pudiese como prevalecer acá es que la mayoría de las cosas están georreferenciadas, ¿ya? La idea es que, por ejemplo, si yo subo un check de puntos, ese check de puntos coincida con las imágenes que estoy guardando. Ya no tiene sentido guardar un check de puntos de, por ejemplo, de volcanes de Chile con imágenes satelitales de Estados Unidos. No tiene ningún sentido, ¿ya? La idea es que si yo tengo imágenes satelitales de Chile, puedo tener una capa de puntos con los volcanes de Chile. Pero así como guardo información georreferenciada, también puedo guardar información que no tiene nada que ver con temas georreferenciados, ¿ya? Y es por eso que también puedo guardar tablas, ¿ya? Entonces, si yo tengo un check de puntos de volcanes, por ejemplo, acá yo puedo tener tablas, por ejemplo, con información por ejemplo, información histórica de, por ejemplo, de activaciones que ha podido tener el volcán los últimos 100 años, ¿ya? Entonces, lo que vemos acá es que es una simple tabla, pero por el nombre o el ID del volcán, puedo enlazarme con esta tabla que serían los volcanes, ¿ya? Entonces, finalmente, todo dentro de un mismo ambiente, puedo tener datos geo, no geo, imágenes, pero la idea es que todo pueda estar relacionado entre sí, ¿ya? De hecho, también ustedes pueden guardar procesos, ¿ya? Los software hoy en día permiten que ustedes puedan eh, por ejemplo, encapsular herramientas que vienen por defecto dentro del software, o si ustedes tienen, por ejemplo, o son del perfil más programador, o ustedes le pagan a un programador para que les programe un proceso, eso mismo también se puede guardar dentro de esta geodatabase, ¿ya? Hay otros elementos, por ejemplo, vectoriales, pero tienen que ver
toponimia, que son las anotaciones, también se pueden guardar como un archivo aparte dentro de esta gran geodatabase, ¿ya? Pero, ¿cuál es la gracia de guardar esta anotación? Es que esté enlazada, por ejemplo, a mi capa de puntos, cosa que si yo abro los puntos, automáticamente se etiqueten los nombres de volcanes, por ejemplo, ¿ya? Esa es la idea, de que todo lo que yo guarde esté relacionado entre sí, pero no es necesario que acá yo solamente guarde check, puedo guardar todo. Cuando se agregan elementos geográficos, se quiere tener seguridad de que estos están posicionados correctamente de acuerdo a ciertas reglas, ¿ya? Y esto es lo que estábamos hablando delante, por ejemplo, así como hablábamos de las normas topológicas, también la idea es que la base de datos también se guarde correctamente, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a guardar, por ejemplo, acá, por ejemplo, tengo acá un predio, ¿ya? Esto es como el dibujo de una calle que llega hasta ahí a una rotonda y acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis predios, ¿ya? Entonces este predio automáticamente se asocia con esta fila, ¿ya? Que sería con todo eh, la fila completa, ¿ya? Entonces, cuando yo le digo, por ejemplo, qué tipo de predio es, cuáles son las opciones de tipos de predio, residencial, de agricultura, perdón, agrícola, comercial o industrial. Entonces, si yo elijo escribir residencial, lo que estoy buscando es que esta palabra siempre se escriba de manera normalizada. Y es como les decía en la clase pasada, la idea es que no se escriba, por ejemplo, con tilde, otras sin tilde, otras eh, con ñ, sin ñ, en vez de espacio, un guión bajo, no, sino que todo se maneje de manera estandarizada. Por lo tanto, este tipo de reglas ustedes las pueden poner dentro de la database, ¿ya? Así como también ustedes pueden poner reglas dentro de las tablas, también pueden poner reglas dentro de los vectores, ¿ya? Que es lo que habíamos hablado delante con las, eh, las normas topológicas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, un elemento puede ser posicionado de manera adyacente o conectado a otro, solo si ciertas condiciones se cumplen. Por ejemplo, de que inmediatamente usted le lance una alerta si existe un bar, por ejemplo, dentro de un radio de 100 metros de una escuela. Entonces, si esto ustedes lo tienen, por ejemplo, todo dentro de una database, ustedes pueden echar a correr estas consultas con todos los datos que están almacenados dentro de la database para encontrar ciertos tipos de inconsistencia, ¿ya? O, por ejemplo, en el caso de líneas, que si yo tengo una autopista y tengo una calle, por ejemplo, acá cuando yo vengo por la autopista, yo no puedo salir y tomar la calle de esta manera, así como casi en un ángulo de 60 grados. No, necesito obligadamente, por ejemplo, tener una zona de transición, como dice acá, eh, que sería, por ejemplo, un vector que me va a hacer la conexión entre una autopista y una calle, ¿ya? Entonces también puedo automáticamente detectar en qué partes de mi cartografía no está pasando esto. Pero para eso tengo que tener todo unido dentro de la database. Tengo que tener, por ejemplo, dónde están las autopistas. Por otro lado, tengo otro vector que pueden ser las calles, etc. Otras cosas que también la database puede encontrar con respecto a, que también tiene que ver con, no sé si esto entra, sí, también entra dentro de las normas topológicas, que a veces, por ejemplo, el sentido de la digitalización, ¿ya? Que hay ciertas reglas de dibujo. Ahora, si esto yo quiero hacer hidrografía solamente para dibujo, me da lo mismo el sentido de la digitalización. Me da lo mismo si puse el primer nodo acá, el segundo nodo acá, haciendo que las aguas corran de esta manera. Si es solamente para visualización, da lo mismo, ya. Pero cuando yo quiero hacer análisis, yo debo seguir ciertas normas que el software me va a exigir
para correr el análisis. Por ejemplo, que las colecciones de elementos deben cumplir con un ordenamiento espacial natural. Por ejemplo, una corriente de agua siempre fluye hacia abajo en las montañas. Por lo tanto, si a este lado están las montañas y este lado es más bajo, obligadamente todos los vectores deben estar distalizados en el mismo sentido de por donde va a fluir el agua. ¿Ya? ¿Por qué eso? Porque cuando el software, por ejemplo, haga análisis de inundación, o por ejemplo, ustedes le pueden decir al software, oye, va a precipitar tantos milímetros, dígame, por ejemplo, cuántos milímetros van a llegar aquí abajo. Entonces el software tiene que tomar o capturar toda la cantidad de agua y lluvias que se capturan acá y trasladarlas hasta abajo para saber si el colector va a resistir, por ejemplo, de acuerdo al diámetro con el que fue construido, ¿ya? Eh, pero si tengo una línea dibujada hacia el otro lado, el software va a tomar el agua lluvia que viene hacia acá, pero se va a encontrar que este vector va hacia el otro lado, por lo tanto el análisis no va a correr y al final no van a tener el resultado esperado o el software le va a decir hay error, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas también es importante, no solamente que en la base de datos, sino que también en la forma del dibujo. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con las GeoDatabase? Es que ustedes pueden correr ciertos procesos de validación de las GeoDatabase, que son herramientas que traen los SIG. ¿Para qué? Para encontrar dónde existen estos errores. ¿Ya? El mismo GIS les puede decir, todos estos vectores están dibujados mal, por lo tanto, evita. Ya, esto tiene que ver con eso. Todos los objetos del mundo real están relacionados con otros objetos, obvio. Desde la perspectiva de un SIG, estas están relacionadas, estas relaciones pueden considerarse que se agrupan en tres grandes categorías, ¿ya? Topológica, espacial y general. ¿Ya? La primera, ustedes por lo que entiendo, ya los conocen, que son las relaciones topológicas. Por ejemplo, acá si yo tengo dibujado, eh, por ejemplo, líneas telefónicas, todas mis líneas telefónicas deben estar conectadas a una red primaria en este caso, ¿ya? Lo que no puedo tener es una de estas líneas o un nodo terminal en medio de la nada, ¿ya? Entonces eso el software, si esto yo lo tengo bien dibujado y con su respectiva base de datos, por ejemplo, de que diga esta es una línea telefónica, por ejemplo, esta es el empalme, este va a la casa, o este punto que es, ¿ya? Que lo debe decir la base de datos. Puede ser una bifurcación, es un nodo, no sé, una caja, distribuidora, etcétera. Entonces ustedes todos esos elementos se los pueden, si están bien estandarizados, la GeoDatabase es capaz de leerlos para decir, oye, mira, todo esto está bien dibujado, o donde se pueden encontrar errores, ¿ya? Entonces ustedes no pueden escribir, por ejemplo, en la base de datos caja terminal y en otra parte caja termina y se comieron la L, el software no lo va a entender. ¿Ya? Entonces es importante escribir normalizado. Ahora, si todo esto está bien dibujado con una base de datos eh, también bien normalizada, están listos para ahora, más allá de correr los procesos de validación topológica, también van a poder, en este caso, correr los análisis. Por ejemplo, decir, ¿qué pasa si hay un corte, por ejemplo, en este cable? ¿Cuántas casas van a quedar sin servicio telefónico? ¿Ya? Y ese es el tipo de preguntas que ustedes le pueden hacer al SIG. ¿Mm? Entonces, por eso es tan importante que todo esté bien dibujado y una base de datos bien normalizada. Bueno, desde el punto de vista espacial, básicamente acá esto ustedes ya lo dominan, se conocen bien también los temas más topológicos también de que, por ejemplo, cada polígono debe estar dentro de otro polígono en este caso. Eh, Esto tiene que ver con asociaciones, pero de relación general. Eh, por ejemplo, un root de una persona debe vivir dentro de un predio, ¿ya? O, por ejemplo, un medidor debe estar conectado a un transformador, ¿ya? Tiene que existir esa relación. Y esto puede ser tanto vectorial como a nivel de base de datos. Ejemplo de que el root 15 millones 400 y tantos mil, bla, 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 bla,
está asociado con el rol del predio tanto. Hay una asociación a nivel de base de datos. Lo mismo pasa con esto. El ID de medidor está asociado con o viene o lo alimenta el transformador de ID tanto. ¿Ya? Y todo eso es relación de base de datos. Em, ya. Ahora, en las bases de datos, cuando estas relaciones se empiezan a cumplir, ¿ya? A nivel de ID que están relacionados entre sí, nos permiten, por ejemplo, empezar a responder a consultas, ¿ya? Como por ejemplo, si tenemos un mapa de todas las torres o luminaria, torres de alta tensión, etcétera, yo poder, por ejemplo, pincharla y automáticamente tener un reporte customizado, como dice acá, eh, de lo que estoy pinchando. ¿Ya? Entonces, de seguro que este campo lo está leyendo por ejemplo, a la base de datos de la antena o de la torre, pero de seguro que quizás la cantidad de watts la está leyendo a otra base de datos. Entonces, por detrás, todas las bases están conectadas entre sí. ¿Ya? Em, Ahora, para lograr eso, es que, bueno, después les voy a mostrar esto cómo funciona un poquito, les voy a ir mostrar un poco en cómo funciona en el ArcGIS. Básicamente todas las tablas y los archivos vectoriales eh, estén guardados dentro de la misma base de datos, ¿ya? Por ejemplo, acá dice city.mdb, ¿ya? Es una geodatabase. En el mundo, por ejemplo, de las GIS existen dos grandes geodatabases. Existen las File Geodatabase y las Personal Geodatabase, ¿ya? Lo bueno es que de hecho yo soy bastante usuario de las Personal Geodatabase porque las Personal Geodatabase son de extensión MDB, ¿ya? Y MDB, para mi suerte, es Access, ¿ya? Por lo tanto, a mí me gusta bastante usar Access, por lo tanto, aparte de usar ArcGIS, puedo vaciar todo en una Personal Geodatabase y si yo necesito hacer alguna consulta rápida, que no quiero abrir el ArcGIS, puedo abrir directamente el MDB. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el archivo city.mdb. Después, lo que viene es un archivo que se llama Feature Dataset, ¿ya? ¿Qué es el Feature Dataset? Que es como dice la traducción literal, es un set de datos de elementos. Entonces, en este set de datos de elementos vamos a guardar los elementos que van a ser elementos vectoriales, ¿ya? Pero también dentro de la geodatabase tengo acá elementos que están fuera de esta feature dataset. ¿Por qué? Porque tengo elementos, como dice acá, una tabla no espacial, ¿ya? Entonces, por eso la puedo yo alojar fuera de este feature dataset. Ahora, creo que viene más adelante, pero para que lo anoten, porque acá ya se empieza a tocar este tema de feature. Hay una diferencia entre feature y objects, o en su traducción, entre elementos y objetos. ¿Ya? Anótenlo porque son dos palabras técnicas que los van a perseguir para el resto de la vida. Los features o elementos son elementos espacializados. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un punto, una línea o un polígono, hablamos de un feature, de un elemento. En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de un dato que no está espacializado, es un objeto, o una tabla, o un registro dentro de la base de datos que no tiene ninguna relación espacial, siempre es un object o un objeto. Entonces, es importante que lo sepan eso porque a veces, por ejemplo, cuando ustedes empiezan a manipular distintos tipos de software, de hecho les aseguro que en la vida van a tener quizás su software favorito, pero no siempre van a usar solo ese, ¿ya? Siempre van a ustedes estar utilizando dos o tres software.
Entonces, a veces cuando ustedes quieren hacer, por ejemplo, algo que ustedes saben que lo hacen en el otro software de manera mecánica y ahora lo quieren hacer en otro software por a veces motivo, ya sea por licencia o porque el otro se cae o porque no tienen, no sé, cualquier tema, eh, van a tener que aprenderse estos como vocabularios en común que tienen los software, ¿ya? Y uno de esos es objeto y elemento. Bueno, entonces acá lo que se quiere decir es que acá debería ser geoespacial, ahí en el título. Lo bueno es que acá ustedes pueden dentro de una misma database guardar objetos espaciales, no espaciales, dícese elementos u objetos, ¿ya? Pero lo importante es que después en algún minuto ustedes todas estas tablas las hagan que se relacionen entre sí. Y ahí es donde nos vamos a este diagrama, ¿ya? Donde empezamos a ver, por ejemplo, que hay columnas que son comunes entre tablas. Por ejemplo, esta de persona, ¿ya? Eh, Se repite acá. Después, esta otra columna ahora se relaciona con esta de estructura y la estructura con, por ejemplo, con parcela, ¿ya? Entonces, por ejemplo, después, si yo quiero saber, por ejemplo, toda la información acerca de un predio, basta con que pinche el predio y automáticamente me va a decir qué predio es, qué tipo de construcción hay, quién es el dueño y cuál es el dato asociado a esa persona. O al revés, selecciono una persona y automáticamente sé si es dueño de casa o no. Por lo tanto, me va a decir cuáles son las características de la casa y cuál es el predio. ¿Ya? Entonces, todas estas tablas relacionadas me permiten sacar mucha información independiente de por dónde entre a la información, ¿ya? Es como el tema, por ejemplo, PDI, por ejemplo, ¿ya? La PDI, por ejemplo, ustedes le dan un root y la PDI sabe muchas cosas asociadas a ese root. ¿Por qué? Porque ese root está asociado, por ejemplo, por sacando, por ejemplo, mucha información del registro civil, quiénes son tus papás, por ende pueden sacar quiénes son tus hermanos, si tienes quiénes son tus papás, pueden sacar quiénes son tus tíos, y así sucesivamente armar la malla familiar, por ejemplo, ¿ya? Por ende también si tenemos los root, podemos saber dónde vive cada root que se registra también en el registro civil, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces al final lo que uno hace es que aunque sean bases separadas, existe una relación entre tablas que me permite al final armar una gran malla en que todo esté relacionado. Bueno, así por ejemplo el caso de Equifax, DICOM, es como saben todo lo que está pasando. ¿Les parece hacer un break? Unos 10 minutitos. Harta información. Ya, profe. Y así descansamos un poquito. Sí, ¿Ya? profe, gracias. Listo. Nos vemos en ¿A qué unos hora 10 volvemos? minutos. ¿A qué hora volvemos? 10 minutos son, a ver, son ya casi las 10:30, perdón, 8:30, 8:40. Ya, profe, gracias. Mucho análisis y lo que vamos a apuntar es que una vez que nosotros logremos tener todo bien normalizado, bien unido en cuanto a los vectores, todo lo que nosotros deseemos lo vamos a poder hacer lo más automatizado posible. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, como sale acá en la imagen, dice, por ejemplo, se pueden hacer mejores mapas ya que se tiene más control de cómo los elementos son dibujados. Entonces, automáticamente ustedes pueden tener todo bien normalizado y de manera bien escrita en la base de datos para que el software sea capaz de asociar que si dice, por ejemplo, Residential Road, cómo ustedes lo quieren simbolizar, por ejemplo, de esta manera, ¿ya? De que si ustedes ponen un registro, por ejemplo, que diga highway, inmediatamente el mapa lo simbolice de esta manera.
Ahora, de repente pueden ser, por ejemplo, no necesariamente textos, pueden ser números, ¿ya? Y de tal manera de que existe otra tabla que asocia que, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 significa pasaje, calle, por ejemplo, 1 sea pasaje, 2 calle, eh, 3 camino, por ejemplo, 4 autopista, etcétera, ¿ya? A eso me refiero con que, por ejemplo, evitamos también y minimizamos también errores que pueden haber de que alguien ingrese mal o escriba mal highway, sino que basta con que ingrese, por ejemplo, un 4, pero para efectos de simbolización, eh, hay otra tabla que asocia que 4 es highway, por lo tanto, para efectos de simbología eh, o de cualquier tipo de consulta que se haga, uno puede escribir highway porque lo va a identificar con este tramo que va a ser el puerto, ¿ya? Y lo mismo también para simbolización. Ahora, más allá de solamente de hacer mapas automáticos, también lo que nosotros podemos apuntar es otro tipo de automatización, como por ejemplo hacer aplicaciones. Por ejemplo, de que inmediatamente yo puedo hacer una aplicación para, por ejemplo, una municipalidad pueda tener un sistema eh, de ingresos de permisos de edificación automatizados, donde yo puedo ingresar, por ejemplo, mi dirección, el programa automáticamente va a posicionar esta dirección, como yo delante les mostré cómo se podía hacer automáticamente. Esa posición va a estar asociado, por ejemplo, a un predio, ¿ya? Y yo puedo hacer el ingreso de qué quiero hacer dentro de ese predio, ¿ya? Entonces, la idea es que yo no puedo, me impida yo poder escribir cualquier cosa, sino que pueda hacer ingresos solamente de ciertas categorías de cosas que puedo hacer, ¿ya? Y obviamente eso va a dar como resultado, por ejemplo, un mapa, un reporte para que alguien lo revise, dé visto bueno, etcétera. Pero esa es la idea, de que todo funcione normalizadamente para que pueda todo tratar de funcionar lo más automáticamente posible. Otras cosas que también, si dentro eh, esto quizás se arranca un poquito la base de datos, pero sí cada capa asocia lo que se llama metadatos, ¿ya? Que metadatos, técnicamente, esto también si alguien no conoce el concepto metadatos, anótelo porque también va a ser algo que los va a perseguir toda la vida. Los metadatos son los datos de los datos. O sea, por ejemplo, si yo tengo un dato, eh, yo le puedo yo puedo dar información acerca de ese dato. Por ejemplo, dónde fue recogido, bajo qué medio fue levantado, qué fecha fue levantado, quién lo recogió, quién lo levantó, em, en qué tipo de sistema coordenado está levantado ese dato. ¿Ya? Todo lo que a ustedes se les ocurra lo pueden ordenar en una ficha de metadatos. ¿Ya? Y dentro de estos metadatos, una cosa muy importante también que se puede almacenar es el sistema de referencia cartográfica o de los datos, ¿ya? Em, ¿Qué permite esto? De que, por ejemplo, el SIG permite poder mostrar información, o por ejemplo, información que de hecho puede estar dentro de la misma database, información que puede estar en coordenadas, en un sistema de coordenadas geográficas, como así también puede haber información que está en sistema proyectado UTM. ¿Ya? Entonces, el software, siempre y cuando ustedes le indiquen cuál es el sistema de origen de proyección de los datos, los va a detectar que hay una diferencia, pero ¿qué va a hacer? Va a tomar uno de ellos y lo va a reproyectar y lo va a llevar al mismo sistema del otro. Y va a ser como una visualización temporal reproyectando. ¿Ya? Entonces también eso es parte importante de las cosas que hay que incluir dentro de las capas que se guarden dentro de una database. Saber que cada capa también, cuál es el sistema de proyección de cada capa o incluso también de la database completa.
De hecho, más adelante ahí yo les voy a mostrar cómo, por ejemplo, se importan datos a una database y ahí se van a dar cuenta que una de las cosas que la database me pide obligatorio es cuál es el sistema de coordenadas. Ahora, lo pide obligatorio para poder hacer esta reproyección, pero al sistema le da lo mismo si algo está en geográfica o está en UTM o está en otro sistema, le da lo mismo, ¿ya? Lo importante es que lo tenga. ¿Para qué? Porque teniendo el input, el software ya puede reproyectar. Otra cosa es que y algo que también es como esencia de las bases de datos, es que las bases de datos permite guardar millones y millones y millones de datos, ¿ya? Eso es algo como súper bueno que trae la database, que viene a solucionar la database. Por ejemplo, no sé si alguien alguna vez ha tenido, por ejemplo, la experiencia de usar Shapefile. Eh, el Shapefile, más o menos a los 2 millones de registros, empieza como a fallar, por así decirlo. Como que el file se vuelve muy lento, aumenta la probabilidad de que ese file se corrompa, se echa a perder, eh, y eso pasa ya con los 2 millones de registros. Entonces, sinceramente, para los proyectos grandes, 2 millones no es nada, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día eh, nosotros, por ejemplo, en Esri, por ejemplo, estamos ayudando a CERVEL a hacer análisis con 18 millones de datos, que son los 18 millones de root sobre 18 años para saber, por ejemplo, eh, cuál es el punto de votación al que debería ir, pero que ese análisis sea automático, ¿ya? Entonces, estamos hablando de millones y millones de datos. Ya, lo mismo pasa, por ejemplo, em, con las municipalidades que reciben cientos de miles de formularios, por ejemplo, de solicitudes de algún tipo de autorización municipal. Entonces eso también se va guardando de manera histórica, por lo tanto pasan a ser millones de datos también. El INE también, por ejemplo, si bien el censo el censo poblacional, por ejemplo, lo hace con un software del Banco Mundial, pero sí hay otros procesos, por ejemplo, sobre todo la publicación del censo poblacional, que eso sí lo hace sobre sistemas de información geográfico, por ejemplo, tanto de R como de software libre. Por lo tanto, estos archivos deben ser capaces de sostener millones de datos. Y como les dije, el shapefile generalmente sobre 2 millones ya empieza a fallar. Pero no así las bases de datos, porque las bases de datos están hechas para soportar millones y millones de datos, ¿ya? Y eso también incluye la información geográfica que hoy en día se puede guardar dentro de una IoT. Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, tienen imágenes satelitales muy pesadas, perfectamente las pueden guardar dentro de una database, entendiendo de que los rasters, por ejemplo, obviamente son más pesados que un vector, y además estamos hablando de cientos de miles o quizás millones de píxeles y cada píxel asocia un dato o tres datos, de acuerdo a cuántas. Me caí yo, parece. Sí, algo se pegó. Ah, ya. Bueno, lo que les decía era que el raster, por ejemplo, son mucho más pesados que los vectores, por lo tanto, lo pueden guardar dentro de una database, pero ¿cuál es la idea y la finalidad de guardarlo dentro de una database? Es que el raster
no sea una imagen por sí sola, sino que pueda interactuar con otros datos. Por ejemplo, decir, ¿por qué tengo por ejemplo, un pixel que me dice tal dato y que además coincide con otros porcentajes, por ejemplo, de minerales? Y eso, por ejemplo, a ustedes le aumenta la probabilidad de decir, oye, aquí yo pudiese encontrar tal mineral, por lo tanto, voy a mandar a explorar la zona, por ejemplo. Y la única manera de lograr eso es haciendo intersecciones, haciendo análisis entre imágenes satelitales, ¿ya? Eh, o, por ejemplo, tener muchas imágenes satelitales, a la vez tener datos de vector, por ejemplo, de dónde pasan las quebradas. Generalmente en las quebradas es porque algo pasa también a nivel geomorfológico. Eh, eh, entonces, la única manera de descubrir esas cosas es haciendo interactuar información y estamos haciendo interactuar millones de datos. Por lo tanto, la solución es tener todo esto guardado dentro de una database para que el software sea capaz de responder a las preguntas que ustedes le van a hacer al SIG, ¿ya? Otras cosas importantes, por ejemplo, si ustedes tienen un shapefile, o por ejemplo, no sé cómo hoy en día será el tema de los CAD, me imagino que debe ser muy parecido. Eh, en un shapefile no pueden editarlo dos personas a la vez, ¿ya? No sé en CAD se puede o no, ¿no? Lo mismo. ¿Por qué? Porque son archivos únicos, ¿ya? En cambio, la esencia de la geodatabase no hace de la base de datos geográfica, sino que esta solamente lo permite la base de datos geoespacial, es que muchas personas se conecten a la base de datos y puedan hacer uso de la base de datos e incluso editarla simultáneamente, ¿ya? Entonces, eh, ustedes pueden tener mucha gente conectada a la base de datos, editando, y de hecho, a la vez, tener mucha gente visualizadores que pueden ser gente que está quizás conectada a través de Internet a esta base de datos y está viendo lo que ustedes van editando en línea, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto suena así como tan como mágico? Porque todo el mundo de software, no software geográfico, sino que los otros software, por ejemplo, los mismos ERP, CRM, las mismas páginas web, todo esto, el mismo Twitter, Instagram, LinkedIn, todo esto apunta a una base de datos, ¿ya? Entonces, el mundo de las bases de datos viene del mundo informático puro, no del mundo geo. Entonces, aprovechando todas las ganancias que podemos tener con el mundo web o cómo funcionan las grandes bases de datos de potencia mundial o de nivel mundial, eh, como de clase mundial, perdón. eh, Hoy en día nosotros hemos descubierto que el mundo geográfico lo podemos incluir dentro de esta base de datos para poder ganar estas mismas cosas, de tener mucha gente conectada, mucha gente leyendo, mucha gente editando, mucha gente metiéndole más datos, etcétera, ¿ya? Eh, por eso el uso de Geodatabase es un mundo como también más avanzado. Si yo solamente quiero hacer mapas, no necesito gastar tiempo haciendo una database. Si yo solamente quiero hacer mapas, puedo usar los Jetfile. Pero si yo quiero hacer algo un poco más corporativo, que la gente se conecte, publicarlo en Internet, ahí sí voy a necesitar que toda mi información esté alojada dentro de una database, ¿ya? Bueno, esto yo también se lo expliqué, de que la ayuda Database también obliga de que ustedes le digan cuál va a ser el sistema coordenado a utilizar, y independiente la capa que carguen, la idea es que tenga un sistema coordenado. Ya puede ser distinto, y en la misma ayuda Database después el mismo software, esto es una gracias al software, va a permitir reproyectar, ¿ya? Esto también se lo expliqué. Existen elementos, existen objetos que son entidades no espaciales, ya esto también se lo expliqué. Algo también comentamos cuando hablábamos de rutas óptimas sobre las redes geométricas, algo le adelanté. Una cosa es preparar capas para hacer rutas óptimas, pero cuando las rutas óptimas o la capa a mí me permite rutear
técnicamente llamado grafo, ¿ya? El que quiera seguir el mundo de las rutas óptimas le va a perseguir la palabra grafo. Eh, pero cuando esta malla de ruteo la cargamos en una geodatabase, pasa a ser lo que se llama una red geométrica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una malla de ruteo y una red geométrica? En la red geométrica nosotros también podemos hacer interactuar muchas capas. Por eso es que se utiliza mucho en el mundo de las utilities. El mundo de la utility las sanitarias de empresas de agua, de electricidad, de telefonía, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para rutear rutas óptimas a través de vehículos es súper sencillo, porque solamente necesito una gran malla, que es la malla vial, ¿ya? Pero por el lado de la utility es un poco más complejo porque tengo muchas capas distintas. ¿Se acuerdan que yo les decía de que cada capa es un tema? La idea es que no mezclemos distintos temas dentro de una capa, ¿ya? Yo no puedo dibujar eh, como línea, por ejemplo, una calle y también una línea del tren dentro de la misma capa. No, eso no es correcto, ¿ya? Entonces, la utility necesito hacer interactuar muchas capas. Necesito interactuar por dónde pasan las tuberías, dónde están las válvulas, dónde están los puntos de inicio, como de acopio, por ejemplo, de dónde sale en este caso, por ejemplo, la copa de agua o el estanque de agua, dónde tengo, por ejemplo, medidores, dónde tengo, por ejemplo, válvulas para abrir, cerrar, puntos de bifurcación, etcétera, etcétera. Entonces tengo muchas capas entre sí que necesito que interactúen para lograr un objetivo que es hacer rutear el agua. ¿Ya? Entonces, esa malla de ruteo, cuando está dentro de una database, se llama red geométrica, porque son muchas cosas que están interactuando para un objetivo, llevar el agua desde un estanque hasta un consumidor. Bueno, para eso ustedes también sé que ya saben harto de topología, obviamente debo cumplir todas las reglas topológicas. Y también si yo a la database, ¿cuál es la gracia de hablar de las normas topológicas en database? Es que esta suma de reglas yo las puedo cargar dentro de la database. Yo puedo hacer un archivo de reglas topológicas, de tal manera de que cada vez que yo vaya a hacer un dibujo, por ejemplo, y me vaya a equivocar, entre comillas, topológicamente, la database me va a decir, usted se está equivocando. ¿Ya? O que, por ejemplo, tomo un nodo y si lo voy a arrastrar, también me arrastre los otros nodos, ¿ya? Porque nunca va a soltar otras líneas, ¿ya? Y eso es porque la database tiene la instrucción de que nunca va a haber un nodo suelto, ¿sí? Que son los dangle nodes, se llaman. No sé, desconozco ahí en CAD cómo se llama cuando un nodo queda suelto, al menos en sí la palabra como técnica que se repite en todos los software es hablar de dangle, ¿no? Bueno, así como también existen ciertas reglas eh, para los vectores, también podemos poner reglas dentro de la base de datos. Y eso se llaman los dominios y los subtipos, ¿ya? Em, de hecho, esta función también existe en Excel, que es básicamente cuando yo tengo, por ejemplo, el ejemplo más fácil, por ejemplo, tipos de calles, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de calles? Pasaje, calle, avenida, camino, carretera, autopista, paso sobre nivel, paso bajo nivel, enlace, puente, no, esos son como los principales. Que si bien yo los puedo ingresar a través de por ejemplo, de un código, esos serían mis dominios, que yo los ingrese por código, para no tener equivocaciones. Y de tal manera que yo puedo crear otra tabla que van a ser mis subtipos, en el que va a asociar cada uno de mis dominios, que van a ser códigos, que van a ser números, y que me asocia, por ejemplo, que el uno es autopista, ¿ya?
que el 2 es carretera. Entonces esto va a estar guardado en otra tabla. Ahora, ¿de qué sirve esto? Porque quizás ustedes pueden decir, ok, al final lo que estoy haciendo no es más que construir muchas tablas y estar quizás más trabajo, más trabajo, más trabajo. No. Lo que pasa es que cuando yo tengo los dominios y los subtipos ya configurados, como acá en esta imagen que están, así es como se configuran, por ejemplo, en el caso de ArcGIS, cuando ustedes hagan análisis, el software va a entender que si ustedes, por ejemplo, pueden decir, quiero seleccionar todos los pasajes, ¿ya? Y el software solo por sí solo va a entender que ustedes están, por ejemplo, seleccionando todas las calles o las vías, en este caso, de tipo 2, ¿ya? No es necesario que ustedes le expliquen al software que, oye, quiero el 2 porque estos son los pasajes, no. El software lo va a asociar automáticamente, ¿ya? Y esos son los dominios y también los subtipos, que es una forma en que yo puedo automatizar el ingreso de información o asociar información em, de la información que yo quiero ir ingresando dentro de la tabla. Bueno, ya les comenté, los rasters también se pueden guardar dentro de una database. Los TIN, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los TIN en un principio? Que eran como formas de representaciones de los datos, de acuerdo a lo que yo quiero hacer. El TIN, que no es un shapefile, no es un CAD, no es un raster, o sea, sí es una especie es como una mezcla entre vector y raster, ¿ya? Porque al final es otro tipo de archivo que termina siendo muy vectorial, porque guarda básicamente estos tres puntos, la forma del triángulo, y lo muestra como si fuese un raster, ¿ya? Eh, Estos TIN también de hecho son de extensión .tin, si no me equivoco. Estos TIN también se pueden guardar dentro de la database como un archivo, ¿ya? Em, También ustedes pueden guardar análisis. Por ejemplo, acá salen localizadores, que es también llamado por ejemplo, en ArcGIS, que lo van a ver en otros ramos más adelante, los address locators, que son rutinas de análisis que permiten buscar direcciones, ¿ya? Y acá, por ejemplo, delante Marco nos decía, oye, existen, por ejemplo, distintas formas de escribir una dirección. Una cosa en Estados Unidos, otra en Chile. Acá, por ejemplo, el mismo artista dice, oye, ¿cómo tú quieres guardar el tipo de dirección? ¿Lo quieres guardar con formato USA, de rangos dobles, en formato USA, pero de un rango, o en formato USA, pero de zip code, eh, o quieres guardar una forma para buscar estados y ciudades? Como que existen muchas formas de buscar direcciones y lugares, ¿ya? Entonces, esta configuración de qué es lo que yo quiero guardar, qué es lo que quiero buscar y en qué formato, porque en el mundo tenemos muchas formas de buscar lugares, ¿ya? Y la forma en que yo lo quiero guardar, ese conocimiento se llaman localizadores, ¿ya? Que son los address locators. Y esos array locators también se pueden guardar dentro de la database. Entonces, al final, la database es como mi gran carpeta y yo la puedo transportar para cualquier lado y me llevo todo. Me llevo las capas, me llevo las tablas, me llevo las rutinas de análisis, me puedo incluso llevar los raster, me puedo llevar las líneas de código, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es lo bueno de trabajar con Database. Otra cosa tiene que ver con esta otra, aparte de poder guardar grandes volúmenes de información, las geodatabases permiten trabajar muy rápido, ¿ya? ¿Cómo podemos trabajar muy rápido? Porque cuando yo busco algo en una tabla, yo debo buscarla en lo que se llama el lenguaje SQL, ¿ya? Que es Structured Query Language, ¿ya? No es ese despachan, es de estructurado, ya que un lenguaje de consulta estructurado.
Dice, aun cuando los datos geográficos son recolectados y administrados como una base de datos geográfica, aplicaciones externas de base de datos pueden usar y compartir efectivamente estos datos para uso no geográfico, porque yo le puedo hacer preguntas no geográficas a la tabla, ¿ya? Puedo hacer preguntas directamente a la tabla. Por ejemplo, seleccióname todas las calles de Chile que se llamen Arturo Prat. Punto. Entonces yo le estoy haciendo una consulta a la base de datos, no le estoy haciendo una consulta a los vectores que se llamen Arturo Prat, ¿ya? Entonces esa consulta yo se la hago a la tabla y las consultas no geográficas son extremadamente rápidas, ¿ya? Estamos hablando de consultas de milisegundos. No así, por ejemplo, cuando yo hago una consulta en un shapefile o en un programa de sistema de información geográfica en el que yo digo, quiero que me seleccione todos los vectores o todos los puntos que están a menos de 30 metros de un río, uh, no es que se demore mucho, pero sí se va a demorar varios segundos la pregunta, ¿ya? A nivel de base de datos, las preguntas son de milisegundos. Entonces, usando la interfaz de SQL, que esto lo vamos a aprender en la unidad 3, si no me equivoco, ustedes van a trabajar con lenguaje estructurado. Eh, bueno, la interfaz SQL nativa de la base de datos puede construir aplicaciones para explotar datos desde las bases de datos geográficas y usarla para otras tareas. ¿Ya? Sí. ¿Qué nos permite eso? De que yo puedo hacer análisis sobre las bases de datos y no necesariamente siempre depender de los vectores, sino que yo puedo decir, hacer conteos rápidos. Por ejemplo, si tengo todas las manzanas de Chile con la población por cada una de las manzanas, yo inmediatamente puedo preguntar, a ver, agrupemos todas las manzanas por comuna y preguntemos cuánta gente vive por comuna o cuánta gente por comuna vive en áreas urbanas. Eh, y así, ese tipo de cosas las podemos preguntar, ¿ya? Pero esa pregunta se pregunta de esta manera, como sale acá en el ejemplo. Select, en este caso lo que quiero preguntar yo es que me seleccione, por ejemplo, el campo que se llame pisos y además una columna que cuente, ¿ya? Que haga un conteo por piso. Entonces, desde la tabla de edificio y agrúpelo por piso. ¿Qué dice esta pregunta? Que puede sonar bastante complejo. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de edificios, de todos los edificios de una ciudad, y dentro de ese edificio yo tengo cuántos pisos tiene, yo puedo saber eh, cuántos edificios existen, pero dígame, por ejemplo, cuántos edificios existen de 4 pisos, cuántos edificios existen de 5 pisos. ¿Por qué? Porque va a agrupar por el número de pisos todas las combinatorias que existen, o sea, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 20, 25 pisos, por ejemplo, y me va a decir un conteo, cuántos edificios tengo con estas características, ¿ya? Eso es una consulta SQL. Ya, de hecho, esto es una consulta bastante simple. Después vamos a hacer algunos ejercicios y se van a dar cuenta que no es complejo, es solamente entender la lógica de la consulta y que esta es como una consulta básica y después uno le va agregando eh, algunas cosas nuevas para que la pregunta sea más analítica. ¿Ya? Acá viene de hecho son 3 imágenes acá, una, dos, tres, porque cuando uno empieza a meterse en este mundo y a uno le empiezan a enseñar de que todo se guarda en una database, es súper difícil imaginarse cómo guarda entonces un polígono dentro de una base de datos, ¿ya? Entonces uno empieza a decir, chuta, esta cuestión es como mágica prácticamente, ¿ya? Eh, pero en realidad tiene una lógica por detrás, po. Y cuando uno la entiende, ahí uno dice, en realidad es bastante informático esto, ¿ya? Por ejemplo, eh, cuando ustedes guardan un vector dentro de una base de datos, esa base de datos va a crear una columna nueva. Y esa columna nueva, comúnmente, no siempre, se llama geometry. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, se llama geometry, en este ejemplo se llama shape,
pero no es el mismo Shapefile que conocemos. Por coincidencia se llama Shape, ¿ya? Y acá, por ejemplo, también se llama Geom, y hay otros software que le ponen de Geom, ¿ya? Lo más normal es Geometry o Geom. Son como las dos más opciones que uno ve, ¿ya? Y lo que hace es que dentro, esto es un registro, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos todo un registro, una fila en este caso, eh, y la geometría, o sea, la forma del vector, queda guardada en una celda, en un campo. Y acá lo que está diciendo, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, el primer registro dice que es un multipolígono y lo que va a guardar acá dentro de esta celda, pues dentro de este campo, son todos los vértices que tiene este multipolígono. ¿Se fijan? Entonces después el software, en este caso la base de datos geoespacial, es capaz de leerla y de interpretarla y decir, ah, yo para mostrar este registro visualmente o geográficamente, voy a dibujar un multipolígono y voy a darle el orden a cada uno de los vértices que están siendo guardados, ¿ya? Y acá puede decir multipolígonos, polígonos, line, point, ¿ya? Diversas geometrías para darle una forma. Esta es la forma como más fácil de entender cómo funciona. Porque hay otros software que no guardan esto tan fácil como de leer. Hay otros que guardan algo de esta manera, como más encriptado. Pero si nosotros desencriptamos esto, lo más seguro es que vamos a llegar a algo de este tipo, como cuál es la geometría y cuál es la forma o cuáles son las coordenadas que le dan la forma a esa geometría. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplo por ejemplo, dice, seleccióneme eh, un ID de shape desde la tabla boundary. ¿Qué significan los boundaries? Los límites. Entonces acá está diciendo, seleccióneme el polígono de límites, ¿ya? O sea, la división política administrativa en forma de polígono. Y el resultado fue este. Entonces está diciendo que cada polígono eh, la base de datos para poder guardarlo de alguna manera alfanumérica, para guardarla en una base de datos, lo guarda de manera encriptada. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, otro tipo de encriptación. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una columna que se llama de guión y lo guarda en muchos números. ¿Ya? Bueno, ahí hay algún carácter por ahí. Por lo tanto, también es una forma encriptada en cómo guarda toda la forma vectorial o la forma geográfica de un elemento, ¿ya? Acá está la magia que está por detrás de las bases de datos geoespaciales. Esta es la magia, ¿ya? El poder guardar de manera encriptada o guardar de alguna manera la forma de cada elemento, ¿ya? Esta es la magia. Ahora, ¿quiénes hacen esto? Los siguientes son, ¿ya? Y esto ya ustedes lo van a empezar a escuchar cada vez más. No es que yo sea, por ejemplo, para nada, no soy experto en todos estos softwares, sino que obviamente uno se empieza a familiarizar con algunos. Por ejemplo, a ver, partamos por el más popular. ¿Dónde está? Acá. Eh, Antiguamente, uno escuchaba mucho hablar de MySQL, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un software de base de datos gratis, ¿ya? Pero empezó a quedarse atrás en lo que es espacial, ¿ya? Em, ¿Por qué? Y acá viene como la explicación de por qué un software como MySQL queda atrás del punto de vista espacial. Vámonos a este, que es el que es más fácil de explicar. Este elefante es de Postgres, ¿ya? Postgres, también conocido como Postgres SQL, es una de las bases de datos más famosas y más utilizadas hoy, porque es una base de datos open source,
¿ya? Entonces por eso es muy utilizado. Pero Postgres es una base de datos no geo, ¿ya? Es una base de datos de tablas, punto. Entonces, para poder incorporar las variables geográficas o las tablas geográficas, para poder incorporarle la geometría, al Postgres debemos instalarle una extensión. Y esa extensión, en el caso de Postgres, se llama PostGIS. Entonces, cuando ustedes empiezan a trabajar con Postgres, si quieren agregarle geografía o quieren agregarle atributos espaciales, tienen que además instalar PostGIS. Entonces, cuando ustedes hablan de Postgres con PostGIS, a los informáticos se les prende la ampolla, porque ellos no entienden cómo un Postgres poder meterle, por ejemplo, cómo guarda un shapefile dentro del Postgres. ¿Ya? No lo logran entender. Pero si ustedes le dicen, existe una extensión que se llama PostGIS, ellos van a decir, ok, ahora entiendo todo. Porque con PostGIS se le incorporan todas las herramientas geoespaciales al Postgres. ¿Ya? De hecho, anoten esas dos cosas, las voy a escribir acá en el chat para que no se vayan a equivocar en cómo se escribe. PostgreSQL, ¿ya? Más PostGIS. Para que lo googleen, puedan leer sobre ese tema, ¿ya? Porque es gigante ese tema. De hecho, generalmente los profesionales que estamos en el mundo geo nos metemos en Postgres, en PostGIS, eh, pero para hacer cosas básicas, hacer análisis básico, ¿ya? Cuando alguien quiere hacer cosas más avanzadas, o que esto sea, por ejemplo, visible desde Internet, por ejemplo, eh, o que un programa o un software lea estas bases de datos, y, no sé, muchas cosas más de analítica, más avanzada, ahí es importante, como que nosotros como profesionales del área geo, quedamos cortos en conocimiento. Ahí tenemos que sentarnos junto con un informático porque él sí va a ser experto en la manipulación de Postgres, ¿ya? Pero como les digo, el informático por sí solo entiende muy bien Postgre, pero porque no va a entender del geo. Pero cuando tú le dices, existe esta extensión PostGIS, él va a leer la argumentación, listo, y se le va a iluminar la ampolleta inmediatamente, ¿ya? Porque lo va a entender. PostGIS es como nuestro punto de conexión con el informático, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Postgres con PostGIS tomó mucha relevancia y tomaron mucha delantera eh, porque son open source y porque fue como de los primeros programas en incluir esta extensión geográfica, ¿ya? MySQL, un software en base de datos muy fuerte, muy utilizado, pero se demoró en incorporar la variable geográfica, por lo tanto, ¿qué hizo la gente? Se empezó a ir a Postgres, ¿ya? Bueno, todo esto son software relacionados con bases de datos, también tienen una componente espacial, por ejemplo, otro de los software open source también es MariaDB, eh, pero obviamente son software eh, menos utilizados, ¿ya? Acá los más utilizados son Postgres, Azure, que es de Microsoft, ¿ya? Por lo tanto, cuando entramos en el mundo Azure y Microsoft, inmediatamente debemos decir, acá hay un pago de licencia, ¿ya? Eh, y el otro que es muy utilizado es Oracle. Oracle también es un programa licenciado, pero Oracle también tomó mucha delantera porque fue así como existía Postgres dentro del mundo open source, en el mundo comercial pagado, Oracle también fue de los primeros en incluir esta variable espacial. Y Oracle incorporó la extensión que se llama Oracle Spatial. Ya se las voy a escribir aquí. Oracle. Entonces, obviamente esto es al gusto del administrador de base de datos, no necesariamente nuestro,
con qué tipo de base de datos, con qué software quiere trabajar, ¿ya? Muchos trabajan con Postgre, a los que les gusta Oracle usan Oracle, y si quieren agregarle información espacial, tienen que agregarle la extensión Oracle Dispatcher, ¿ya? Eh, Esas son como las tres más utilizadas. Bueno, Microsoft SQL Server también tiene una extensión SQL Server Spatial también, pero las que, al menos en el mundo tanto público como privado, las tres que más suenan son Postgres, Oracle y Azure. Ya esas son lejos las más utilizadas por los informáticos y los geoinformáticos. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora les voy a hacer algunas demostraciones como cómo funciona un poco esto para que vean que tampoco no es nada de la NASA tampoco. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, una definición cortita de topología que recién preguntó y Ah, ya. La topología son, como definición, son normas, es un conjunto de reglas que deben cumplir, en este caso, los vectores. ¿Ya? Por ejemplo, eh, por ejemplo, pero obviamente este conjunto de normas y reglas son de acuerdo a la capa con la que tú estás trabajando. Cada capa puede tener reglas distintas. Por ejemplo, ¿ustedes conocen alguna calle que esté en medio de la nada, así como con un principio y un final no conectado a nada? No, no existe. ¿Ya? No puede haber una calle en medio del cerro, por ejemplo, o en medio de un campo. ¿Ya? Una calle debe estar conectada a otra calle y a otra calle y a otra calle y armar una red de calles. Entonces, una regla topológica, por ejemplo, puede ser de que la capa de calles siempre debe estar conectada a otra línea. Otra regla, por ejemplo, es hacer interactuar entre capas. Por ejemplo, si dibujamos polígonos de manzanas, un polígono de manzana no puede tocar el eje vial de una calle, porque no existe una manzana que esté montada en una calle, no existe. ¿Ya? Entonces, si el software o por alguna razón el dibujante o las capas que tú juntaste llegan a tocarse, el software te puede lanzar o va a advertir error. Ya que decir, ojo, acá hay un error topológico. ¿Qué es lo que te está diciendo el software? Acá hay una zona donde no se están cumpliendo las reglas que tú me dijiste que se deben cumplir. Puedo tener, por ejemplo, dibujos de polígonos prediales que están dentro de una manzana. No puedo tener un polígono, por ejemplo, predial fuera de una manzana. Entonces, si tengo un polígono predial que está solo, no está sobre una manzana o sobrepasa una manzana, el software está a decir, oye, acá no se está cumpliendo la regla que tú me dijiste. ¿Ya? Eso es cómo funciona la regla topológica. Les voy a compartir pantalla. Ahora nos vamos a ir gracias, profe. al famoso armado. Ya vamos a verlo por ahí. Aquí tenemos el software, el ArmMap. Ya, no se preocupen de aprender lo que van a ver ahora porque después van a tener ramos solamente para esto. Ya. Salvo que ahora ustedes ya van a quedar bien preparados en Database y después cuando tengan ArmMap o clases de ArcGIS y todo eso, pueden hacer más preguntas, por ejemplo, al profesor, oye, cómo esto lo podemos, por ejemplo, oye, me enseñaron de las database, etcétera, etcétera, cómo todo esto lo podemos guardar. Y decir, oh, qué avanzado su conocimiento. Ya uno siempre parte de los checks ahí y después cuando uno ya es más avanzado pasa a las database. Ya, ya. Eh, no me voy a detener tanto en explicarles ARMAP, no se preocupen de eso, como les digo, van a tener un ramo, ya, pero básicamente acá este módulo de ArcCatalog es como mi explorador de Windows, ya. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo mis distintas carpetas, ya, tengo acá
carpetas, por ejemplo, con algunos datos. Voy a buscar acá, por ejemplo, datos, ¿ya? Eh, Chile, voy a irme a algunos facilitos, por ejemplo, información del INE, eh, por ejemplo, y acá tengo uno a la cuarta región. Acá lo que voy a ver son los files que yo tengo asociados a la cuarta región. ¿Ya? Esto es Open Data que viene del INE, las calles, las comunas, distritos censales, entidades que son entidades rurales, los límites administrativos como línea, eh, límites urbanos, eh, saber el radio urbano, etc. ¿Ya? Entonces acá tengo, por ejemplo, harta información, ¿ya? Eh, pero de alguna manera yo puedo enlazar, por ejemplo, comunas con región, ¿ya? Por ejemplo, comuna, a ver, alguna de provincia, sí, acá, por ejemplo. Comuna, vamos a ver todas las comunas acá, para el segundo, ¿sí? Luego, por ejemplo, puedo tomar provincia, y ahí tengo las provincias, y acá tengo la... Entonces, si apago región, veo las provincias, si apago las provincias, veo las... Ahora, dentro de las cosas que yo les he ido comentando, la idea es que todo esto esté bastante ordenado. El INE sí es una de las entidades que trabaja bien ordenado, salvo que acá yo sé que, porque sé que en estos checkfiles que está liberando el INE, al menos las del 2017, pucha, se salta unas reglas que tiene que ver con que, por ejemplo, esto no es, el código de la Serena no es 4101, es 0401, ¿ya? Entonces, ahí como que se cae en esa, eh, en esos detallitos, ¿ya? Pero independiente de eso, si se fijan acá, tenemos de manera bien estandarizada el nombre de las provincias, ¿ya? Por ejemplo, el nombre de la provincia acá dice 41, 42, 43. ¿Ya? Acá está de manera como código. Bueno, acá si bien ya está escrito, ¿ya? Pero la idea es que acá yo solamente tenga el código de la provincia y no haber escrito el nombre de el nombre de la provincia acá, porque eso ya es redundancia de datos, porque no lo tengo por qué tener escrito acá si en realidad tengo acá un check solamente de provincia. Entonces, si yo abro mi check de provincia, acá tengo el 41, 42, 43 con cada uno de los nombres. Entonces, si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste. Por ejemplo, Choapa no se llama, por ejemplo, imagínense yo hubiese escrito Choapas, ¿ya? Con ese final. Y alguien me dice, oye, te equivocaste, esto no es Choapas. ¿Qué tendría que hacer acá? Volver a reescribir uno, 2, 3, 4, pero esto obviamente cuando lo llevamos a números grandes, a miles de veces tener que escribir Choapa en vez de Choapas, ¿ya? Entonces, si acá yo lo tengo todo bien relacionado, inmediatamente solamente lo cambio una vez y automáticamente acá se corregiría automáticamente, ¿ya? Ahora, ¿cómo por ejemplo esto ustedes pueden, cómo esto puede interactuar en una geodatabase? Bueno, lo mismo con región, porque acá dice región 4 y acá tengo la región 4 que se llama región de Coquimbo, ¿ya? Ahora, ¿cómo esto lo puedo hacer interactuar en una database? Esta es como parte de lo que quiero que más o menos ustedes se interioricen hoy, de que, por ejemplo, acá yo puedo ir a mi carpeta donde quiero crear mi database. Ojo, no es necesario que se aprendan estos pasos de memoria, sino que se queden con el concepto. Ya estamos recién como en la parte más teórica, después vamos a ir avanzando en lo más práctico. Después ustedes la idea es que lo hagan. Eh, Tengo, por ejemplo, acá la carpeta donde yo quiero trabajar, ¿ya? Y acá yo tengo la opción de crear un nuevo archivo y acá me da las dos opciones que yo les di.
existe al menos ArcGIS, funciona con dos tipos de Geodatabase, funciona con File Geodatabase o con Personal Geodatabase. ¿Ya? File Geodatabase, eh, voy a partir al revés. Personal Database, como les dije, son de extensión MDB, ¿ya? Por lo tanto, lo bueno y algo que a mí me gusta mucho es que eh, permite trabajar con Access, ¿ya? Entonces, genial porque cualquier cosa que yo necesite, abro el Access directamente y no necesito abrir el GIS, ¿ya? ¿Cuál es la limitancia de abrir con Access? Access tiene un límite, ¿ya? Que son 2 gigas. Ese es el único problema, ¿ya? Entonces, si yo quiero trabajar con millones de datos, Access me lo permite. Pero cuando quiero trabajar con muchos millones de datos, ¿ya? Así como ya hablar de 7, 8 millones de datos, hasta 5 trabaja bastante bien el Access, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero cuando empieza a sobrepasar los 7 8 millones de datos, que la base puede que sobrepase los 2 gigas, el Access se para, ¿ya? Entonces, para eso, ahí ya tenemos que dejar de usar Access, vamos a tener que usar File Geodatabase, ¿ya? Voy a crear bueno, ahí la File Geodatabase es de extensión GDB, vamos a crear una para mostrarle también cómo opera con Access, Personal Geodatabase. Acá ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, puede ser el sugerido, el New Person Database, o puede ser, por ejemplo, clase de GDB. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra eh, database creada. Ahora, ¿se acuerdan que una de las cosas que yo les decía es que es importante juntar todos los features? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Y ahí empezamos a bajar un poquito los conocimientos teóricos. Que es una cosa son los features y lo otro son los objects. Una cosa que en español serían unas cosas son los elementos y otros son los objetos. ¿Ya? Entonces la idea es que todo lo que sea feature quede junto. ¿Por qué? Porque como tiene componente espacial, es importante que todo esto converse en el sistema de coordenadas. Independiente que queden distintos, pero la idea es que queden juntos. ¿Ya? Entonces acá yo puedo crear algo que se llama un feature dataset, ¿ya? Un set de datos, un set de elementos. ¿Ya? Entonces acá yo le doy un nombre, por ejemplo, cuarta. Y acá, ¿se acuerdan que yo les dije que me pregunta obligatoriamente el sistema coordenado? Acá está. ¿Ya? No me permite saltarme el paso. Me obliga a poner el sistema coordenado con el que yo voy a trabajar. ¿Ya? Solamente me permite saltarme un sistema de coordenado vertical, que no, por lo menos nunca he trabajado con un sistema de coordenado vertical, ¿ya? Siempre trabajo al menos con el sistema de proyección cartográfica. Bueno, tema acá como de precisión, pero esto lo pueden dejar por defecto, ya que en realidad es como cuántos decimales quieren, con cuántos decimales quieren trabajar, es básicamente eso. Eh, ya con el sugerido ya estamos más que sobrados. Ya sabemos que ya de 5 decimales hacia arriba ya es muy bueno, ¿ya? Y acá yo ya tengo mi feature dataset. Entonces acá lo que vamos a hacer es que podemos, por ejemplo, empezar a llevar estos shapefile dentro de mi nueva database. ¿Ya? Entonces vamos a partir con comuna y es tan fácil como, en este caso, exportarlo a una database. Bueno, acá hay conceptos de single, multiple, no se preocupen eso porque eso ya eh, eh, es un tema más de software. Eh, bueno, y acá buscamos la ubicación de la database, en este caso estaba en Chile, datos del INE, en cartografía 2017, región 4.
Y aquí nos vamos a encontrar con eso. Ahí está la cuarta región. Y ahí yo le digo, yo quiero que te guardes acá y son las comunas. ¿Ya? Cuarta región. A ver, ¿por qué no me deja exportarlo? Ah, ¿qué pasó? Ahora con múltiples. Y acá le digo, quiero comuna, eso, ahí digo, comuna, y la vamos a guardar. Vamos a hacer aquí. Y le damos OK, está exportando, no lo alcanzo a ver. Ah, ahí está exportando. Bueno, por alguna razón la tiro dos veces, ahí me equivoqué. Ya. La cosa es que ahora, por ejemplo, vamos a tirar provincia. Ah, lo podemos hacer por acá, ¿ya? O también lo puedo hacer por acá, ¿ya? Pero no es necesario que se aprendan eso de memoria. Esto es parte ya después de cuando tenga los ramos relacionados con el software. Fotografía, R4. Y acá yo le voy a decir que lo quiero guardar, no lo quiero guardar como texto, ¿ya? Lo quiero guardar dentro de una database. Esta es otra forma de exportar. Y acá dentro y se llama province. De hecho, esta es la forma que más uso, que también es más rápida, más simple. ¿Ya? Ahora, eh, vamos a, y la última región, a ver si lo, para que hagamos la demostración completa. ¿Ya? Entonces, dentro de esta IOTA Base tengo estas capas. Ya, ahora, ¿cómo esto lo podemos estar viendo para que entiendan de qué nos puede servir esto? Tiene fotografía 2017, R4. Y se acuerdan que era un MDB, ahí está el MDB. ¿Ya? Entonces, en este caso Access es una herramienta de gestión de base de datos bastante fácil de usar, también amigable como todos los paquetes de Office. ¿Están viendo o no? ¿Se sigue proyectando el Access o siguen viendo allí? Sí, profe, el Access. Sí, allá, muy bien. Ya. Entonces acá lo que vamos a ver ahora es que acá tengo efectivamente las capas, ¿se acuerdan las capas que llevé a la database? Ahí están. Y acá por defecto, estas cosas no, yo no las debería tomar, porque así como el Postgres, el Oracle Dispatchal, crea este campo de geom o geometry, lo que hace el Access es que crea estas tablas, ¿ya? Para poder guardar la espacialidad, ¿ya? Por lo tanto, acá yo no debería meterme nada y no hacer nada, ¿ya? A lo más quizás poder abrirla y ver, por ejemplo, qué hay adentro. Si aquí se fijan, lo que está mostrando un poco el extend.
¿ya? Del punto como de la coordenada eh, más extremas para darle suma la capa, ¿ya? Pero no debería meterme a hacer nada, ¿ya? Ahí se fijan, hay como varias cosas medio encriptadas ahí, ¿ya? Que es para poder guardar la espacialidad de las capas, ¿ya? Ahora, si yo abro esta, inmediatamente voy a abrir las 15 comunas que tiene la cuarta región, ¿ya? Y por otro lado tengo, por ejemplo, acá que mi clave de región, mi clave de provincia. Entonces, por ejemplo, del punto de vista del access, ya yo puedo ya empezar a relacionar tablas, ya. Entonces, por ejemplo, yo me gustaría trabajar con comuna, con provincia y con región. Esto es para hacer algún ejercicio simple, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Ya, es que yo le voy a decir que en mi capa de comuna, esto es nombre provincia y este es el código de provincia. ¿Ya? Entonces, el nombre de provincia se debe relacionar con provincia, ¿ya? Y acá el código de región se debe relacionar con región, ¿ya? Entonces acá yo ya estoy relacionando tablas, porque estoy relacionando campos en común, ¿ya? Entonces, cualquier consulta que yo quiera hacer, acá me está preguntando como quiero ver el nombre de comuna, el nombre de la provincia y el nombre de la región, pero que la saque de las tablas distintas, ¿ya? Entonces automáticamente acá, ya al tenerlas relacionadas, yo ejecuto la consulta, bueno, no ejecuto ninguna consulta, ejecuté un ver todo, y automáticamente me muestra eh, las 15 comunas, ¿ya? Eh, asociados con su nombre de provincia y con su nombre de región, ¿ya? ¿Se acuerdan, por ejemplo, el caso de que si algo hubiese quedado mal escrito, ¿ya? Entonces, la idea es que si yo, voy a ver si puedo actualizar consulta, mm, lista de diseño, ¿ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan que vamos a hacer una prueba facilita? Por ejemplo, eh, imaginémonos que, oye, ¿sabes que alguien dijo, oye, no vamos a usar aquí tilde? eh, Se llama Limarí sin tilde, ¿ya? Entonces solamente lo edito una sola vez, ¿ya? Me va a preguntar si quiero guardar, sí. Después la capa de región, por ejemplo, donde dice acá nombre de región Coquimbo, una sola vez le vamos a sacar la O. Pues así, como no tengo tablas duplicadas, solamente lo hago una sola vez. Vamos a ver si resulta. Esto no lo traía preparado. Vamos a ver si resulta. Pero sí, se fijan, el key ya no tiene tilde y región tampoco tiene tilde y solamente lo tuve que hacer una vez. Entonces esa es la gracia de trabajar con las tablas relacionadas, ¿sí? Que nos evitamos la redundancia de datos. Entonces esto, obviamente, cada registro puede estar acompañado de un polígono, entonces obviamente ahí estamos uniendo el mundo de las bases de datos con el mundo vectorial, ¿ya? Esto es como cómo podemos interactuar con eh, mundo de base de datos, ¿ya? Ahora, esto también igual a modo de GIS, también permite hacer cosas, ¿ah? Por ejemplo, en comuna, vamos a sacar estos checks de acá. Nos vamos a quedar solamente con estos son los que habíamos traído desde la Geodatabase, ¿ya? Este chart, ¿sí? Acá igual permite hacer ciertas relaciones, ¿ya? Ahí dice join and relate, ¿ya? Que es unir y relacionar. Eh,
Entonces acá yo igual puedo hacer, por ejemplo, algún tipo de relación de que quiero juntarme con provincia y que, para mostrarle un poco la diferencia. ¿Se acuerdan que de hecho cuando aparecía en una PPT aparecía que yo podía pinchar una antena y me salía como el formulario, ¿ya? Que es equivalente a esto. Por ejemplo, ese polígono de ahí, si yo lo pincho, me muestra este formulario que llega hasta, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líneas de base de datos. Entonces, yo esto también lo puedo unir con veamos la base de datos ¿se acuerdan que esto estaba ahí con tilde? Ya no. Ahí se salió el tilde porque lo edité en Access, ¿ya? Por ende, región, si vemos la base de datos, acá, claro, no tiene tilde al lado porque también se la saqué, ¿ya? Ahora, esta relación, como la que hicimos acá recientemente en Access, también se puede hacer a nivel de GIS. Yo le puedo decir que la comuna se relacione con provincia, porque tengo un campo que se llama provincia, que acá también se llama provincia, ¿ya? Y que están relacionados. Entonces, ahí está, algo pasa. Será porque lo tengo abierto en Access. ¿Ves? Ah, no, ahí funcionó. Igual me lanzó una alerta, puede ser porque tengo el acceso abierto, pero acá funcionó. ¿Se acuerdan que habían delante 11 registros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahora, dado que pinché ese polígono, además de mostrarme la información de, de la capa comunas, también me trae el de provincia, ¿ya? Entonces ahí ese provincia, ese 41 está relacionado con ese otro 41 y es el nombre es ahí. Entonces, si buscamos el de Limarí, ahí está, por ejemplo, Limarí me lo trae sin tilde y acá está con tilde. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera editar esto, tendría que editar muchos Limarí, 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 Limarí. En cambio, acá basta con que lo haga una vez y automáticamente todo se, se arregla y me evito eh, estas redundancias para además, por la idea es que yo trabaje eh, con datos relacionados, para evitar redundancia y cosas que si yo quiero corregir algo, solamente lo corrijo una vez. ¿Ya? Y esto es la magia ahí de las bases de datos. ¿Dudas, señores? ¿Nada? El tema, digamos, de prueba que va a ser para el fin de semana, ¿va a ser en base a lo que ha hablado en concepto o va a ser, digamos, en No. hacer algo base de datos? Mañana jueves vamos a hacer un ejercicio en Excel, ¿ya? Eh, En el Excel vamos a hacer hartas cosas, ¿ya? Que tienen que ver con lo que hemos ido aprendiendo estas dos clases. Por ejemplo, filas, columnas, normalizar información, relacionar información. De alguna manera vamos a dar el primer paso de cómo se construye una base de datos, pero lo vamos a dar en Excel, ¿ya? Eh, y muchas cosas que hemos hablado o hemos ido aprendiendo las vamos a aplicar mañana en una hoja de datos. Entonces, yo le voy a dar una serie de ejercicios y la idea es que ustedes, la única manera yo de poder cerciorarme de que hagan el ejercicio es que después cuando terminen me mandan el Excel y ese yo lo voy a evaluar. Es probable de que algunos
terminen el ejercicio en la misma clase y apenas terminemos la clase del jueves, ustedes me mandan el Excel, listo, y lo evalúo al tiro. Otros que seguramente quedaron más atrás, que no entendieron, que no, no sé, estaban trabajando y no podían seguir la clase, así que después vieron la clase grabada y tienen todo el fin de semana hasta el domingo, hasta las 23:59 para enviarme el Excel, ¿ya? Entonces, por eso yo sé que los que tengan la oportunidad, que están conectados, que van a seguir el ejercicio, lo pueden hacer al tiro. El que no puede porque está trabajando, está en faena, cualquier cosa, accede a la grabación y lo hace tranquilamente el viernes, el sábado, el domingo y me manda el Excel. ¿Ya? Entonces, pero yo sí necesito cerciorarme de que el Excel, el ejercicio de Excel lo haga. ¿Ya? Porque lo que vamos a hacer muchas cosas que se hacen también a nivel de base de datos. Pero el primer paso, démoslo en Excel. Ya, profe. ¿Alguna otra duda? Consulta. Por mi parte no. Por mi Ya. parte, no, profe. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias por la atención. Nos vemos entonces mañana, ¿no? Nos vemos mañana. Eh, Importante tener el Excel instalado. Por los que no lo tengan por un tema de licenciamiento, después, por último, lo pueden hacer, se consiguen algún computador después, el fin de semana, para que puedan hacer el ejercicio. ¿Ya? Recomendación, para que no estemos con problemas de versiones de Excel, ojalá tuvieran el computador o el Office en este caso configurado en español, ¿ya? Y si alguien lo tiene en inglés, no hay ningún problema, pero nos vamos a demorar un poquito más, porque hay algunas fórmulas que cuando son en inglés cambian un poquito, ¿ya? Pero yo me las sé de memoria, pero puede que a usted no les funcione porque estoy poniendo una coma y en el español es punto y coma, etcétera, ¿ya? Ya, señores, descansen, nos vemos mañana. La profe, gracias. Que estén muy Chao, bien. profe. Gracias. Buenas noches, compañeros.